Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban todos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a seguir meditando en este precioso evangelio que por ya algunas semanas hemos estado desentrañando. Hay evangelios a veces que, hermanos, los podemos tener bien empolvados, pero gracias al Señor que podemos abrir nuestras Biblias y mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a irnos al Evangelio de Marcos capítulo 3, y el día de hoy estaremos meditando, estaremos tratando de estudiar los versos desde el 20 hasta el 35. Capítulo 3, versos del 20 al 35, y quisiera que me acompañen en una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por estar aquí con nosotros, por darnos el privilegio y el gozo, Señor, de honrarte y de bendecir tu nombre. Queremos ahora, Padre, pedir tu dirección, sabiduría, inteligencia, oh Dios, para poder entender tu palabra y no solamente entenderla, sino también guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos has hablado, Señor, y hasta aquí hemos sido muy bendecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor Jesucristo, por muchos años durante su ministerio, fue objeto de muchas burlas, de muchas palabras ofensivas, de todo le han dicho al Señor Jesucristo. No solamente cuando estaba en la cruz del Calvario, sino específicamente cuando trataba cada vez más de enseñarle a la gente el camino hacia su Padre. Y no era fácil, tenía que lidiar con mucha gente contraria, antagónica. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que lidiar con gente contraria, antagónica, que sin haberles hecho nada, nos tienen un odio profundo? Y es doloroso. Miren ustedes, lo que vamos a ver el día de hoy es un relato que nos enseña algo precioso, pero al mismo tiempo es algo también doloroso de ver lo que hay en el corazón del ser humano. 3 cosas que se han dicho de Jesús a lo largo de su ministerio, y aún, hermanos, el día de hoy la gente puede pensar así, es que estaba loco. Alguien puede decir, bueno, ¿en qué momento le dijeron al Señor Jesucristo que estaba loco? También escuchamos o vemos que los líderes religiosos le dicen al Señor que estaba endemoniado. Pero también hay un grupo que reconoce al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Unos decían que estaba loco, otros dijeron que estaba endemoniado, pero hay otros que le reciben y le reconocen como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La familia terrenal, la familia, digamos, carnal del Señor Jesucristo, pensaba que Él estaba loco, que había que ir a cogerlo, prenderlo, porque estaba fuera de sí. Este Jesús nos está haciendo quedar mal, parece que tiene un tornillo flojo, vamos a verlo porque va a desatar un caos en medio de Jerusalén, probablemente dijeron la familia del Señor. Por otro lado, los escribas y los fariseos, cuando ven que el Señor Jesucristo echa fuera un demonio que era sordo y mudo, y luego de que esta persona es liberada de este demonio, esta persona ahora puede hablar y puede escuchar. Los líderes religiosos, para poder, digamos, spoilear, no sé cómo lo diríamos en español, para poder dañar lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, empiezan
a decir que lo que él hacía no lo hacía bajo el poder de Dios, sino bajo el poder de Satanás. No tenían argumentos para enfrentarse al Señor. Siempre que ellos querían argumentar con el Señor Jesucristo traía una palabra mucho más sabia y cada vez quedaban peor. No tenían credibilidad de la gente. La autoridad del Señor era totalmente, abismalmente superior a la autoridad de los religiosos. Pero en tercer lugar, hermanos, hubo gente que reconoció la autoridad y la deidad del Señor Jesucristo. Vemos a Tomás. En algún momento de su vida, cuando le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío, y el Señor Jesucristo recibió la adoración de Tomás. Mucha gente que rindió su corazón, que ha rendido su corazón al Señor Jesucristo e incluso han muerto, han puesto sus vidas por causa de ese nombre tan amado, el nombre de Jesús. La pregunta que pretendemos hacer en esta mañana es: ¿a qué grupo nosotros pertenecemos? ¿Somos del grupo que piensa que Jesús está loco? ¿Somos aquellos que piensan que Jesús está endemoniado? ¿O somos aquellos que lo recibe y lo acepta como Señor y Salvador en nuestras vidas? Mis amados hermanos, una de las cosas más catastróficas en la vida de la gente y que impide buscar al Señor es el orgullo. Mucha gente no viene al Señor porque entienden, porque creen que no necesitan a Cristo Jesús, porque sus vidas son balanceadamente aceptables delante de la sociedad, porque a veces ni siquiera creen en Dios. Hasta que no deje la gente el orgullo, la gente no se quiere acercar a Dios. Porque la raíz de toda incredulidad es el orgullo. A veces ni siquiera es el pecado. Porque su principal pecado, el pecado más terrible que el ser humano guarda en su corazón y que lo aleja de Dios, es el orgullo. Eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. Estos hombres, por orgullo, creían ser superiores al Señor. Y como no entendían las obras de Dios, lo que hacen es simplemente negar la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo, y atribuirla a poderes de las tinieblas, al poder satánico. En el caso de la familia del Señor, como no comprendían lo que el Señor hacía, empezaron a decir que lo que Él decía estaba fuera de sí, estaba loco. Mire lo que dice el versículo 20, vamos a leer este pasaje. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Miren ustedes. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. El Señor Jesucristo les va a dar un argumento que ellos no iban a poder refutar. Lo que ellos decían era totalmente incoherente. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a mismo Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Cómo es que ustedes dicen que yo estoy echando a los demonios por el poder de los demonios? ¿Cómo es que ustedes dicen que yo estoy reprendiendo al diablo con el poder del diablo? Ninguno puede entrar
en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no se le opone, si antes no lo domina, no lo ata primero, dice aquí? Y entonces podrá, ¿qué dice? Saquear su casa. La persona que va a saquear la casa de otro no puede ser amigo de esa persona. Tiene que primero dominarlo, primero tiene que amarrarlo, tiene que inmovilizarlo. Y el versículo 28 dice, hermanos, la gravedad del pecado que ellos estaban cometiendo. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable, es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Mis amados hermanos, la gente orgullosa se inventa y se inventará cualquier cosa con tal de rechazar el poder de Dios en sus vidas. Algo precioso que nosotros vemos en la vida de mucha gente que se ha acercado al Señor es que Dios con su poder transforma su corazón. Que Dios con su poder le invita a vivir una vida totalmente diferente de la que la persona tiene o ha venido teniendo. Pero hay gente que no solamente rechaza el poder de Dios, no solamente rechaza la gracia del Señor, sino que lo peor es que empieza a blasfemar y a hablar mal de las cosas de Dios y empieza a inventarse tremendos disparates en contra de Dios sin saber la gravedad de lo que están diciendo, sin saber lo terrible en lo que se están metiendo. Primero veamos, analicemos el caso de la familia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 21 que cuando le oyeron los suyos, nos vamos a dar cuenta más adelante que esos suyos era su familia. ¿Quiénes estaban allí? Era su madre y sus hermanos. Pero ellos vinieron no para escucharlo, vinieron no para apoyarlo. Qué lindo es cuando una persona, hermanos, que está comenzando en las cosas del Señor, es apoyada por otros para que esa persona no se desanime. Muchos esposos que están comenzando en la vida del Señor son animados por sus esposas que tienen ya tiempo en las cosas del Señor para que ese esposo persevere, para que ese esposo siga adelante. Ser de buen ejemplo, ser de apoyo, de respaldo, es una cosa, hermanos, muy poderosa. Una esposa que apoya a su esposo para que no se desanime en la vida cristiana. ¿Qué lo motiva? Vamos a estudiar la Biblia. ¿Qué lo motiva? Vamos a orar. No tienes trabajo, confiemos en el Señor. Estamos dejando de congregarnos. No nos debemos dejar de congregar. Una esposa que sigue adelante. La familia que busca que otros se conviertan, pero también que sigan adelante. Qué lindo es eso. Pero el Señor Jesucristo, según el relato bíblico, vemos que no tenía una familia perfecta. Dice la palabra del Señor, el mismo Señor dice que nadie es profeta sino en su propia tierra. Por eso, hermanos, nosotros vemos la importancia de poder ayudar a aquellos que están comenzando en la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos a quienes debemos guiar en la vida cristiana? Debemos ser apoyo para ellos, no tropiezo. Su familia, en esta actitud de orgullo, viene delante del Señor y querían prenderlo porque decían, está loco, está lunático, no sabe lo que dice este hombre. Qué vergüenza tener a este como hermano.
Querían prenderlo, dice, está fuera de sí. Se creían superiores al Señor Jesucristo. Probablemente creían tener más sabiduría que el mismo Dios encarnado. Era la forma como ellos, hermanos, dejan mostrar lo que hay en sus corazones. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Nuestras palabras denotan lo que hay en nuestro corazón. No es necesario decir yo soy orgulloso para que otros sepan que tú eres orgulloso. Porque por tus acciones, por tus palabras, por la forma como hablas, qué es lo que dices, demuestra que en tu corazón hay algo que está a punto de explotar. ¿Y qué es lo que demostraba que había en el corazón de esta gente? De los hermanos de Jesús, de los familiares de Jesús. Había orgullo, había arrogancia. Hay mucha gente que no puede conocer al Señor porque todavía no puede dejar su orgullo. Hay gente que todavía confía en sus propias obras. Yo creo que el Señor se acordará de mí porque yo en mi vida he hecho cosas positivas. He hecho cosas buenas. Ellos pensaban que eran superiores al Señor. Pensaban, hermanos, que eran más inteligentes que el mismo Señor Jesucristo. Debemos tener cuidado, hermanos, de no justificar nuestra frialdad y nuestra apatía en nuestra relación con Cristo por puro orgullo. Ten cuidado, cuidado te vas a encontrar justificando tu frialdad, tu apatía en tu relación con Cristo por argumentos que tienes guardados en tu corazón y simplemente lo único que hacen es mostrar que eres cada vez más y más orgulloso. Porque quieres y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Debemos tener mucho cuidado de que estas cosas no se justifiquen en nuestra vida. Creyendo quizá que la forma en que vivimos es mucho más justa que la que tienen esos otros hermanos que hacen ciertas cosas para la gloria del Señor. Quizá porque pensamos que las cosas que hacemos o la vida que estamos llevando quizá es más sincera. Porque uno dice, bueno, pero yo sin ir a la iglesia puedo vivir una vida más sincera que aquellos que van a la iglesia domingo a domingo. Cuidado, eso es un argumento que proviene de tu corazón, no de la palabra del Señor. Quédate con lo que dice la palabra del Señor. No dejes que los argumentos de tu corazón establezcan la forma en que vas a vivir, porque eso delante del Señor es orgullo. Es orgullo. Los parientes del Señor, en esta actitud de orgullo y superioridad, mostraron su arrogancia, afirmando que Jesús no estaba bien de la cabeza. ¿De dónde salían esas palabras? ¿De un corazón sencillo? No. ¿De un corazón humilde? Peor. De un corazón arrogante, orgulloso. Muchas veces, hermanos, preferimos aferrarnos a nuestros propios criterios antes que rendir nuestras vidas a lo que dice la palabra del Señor. No desprecies lo que dice su palabra, porque lo que dice su palabra siempre será superior a tus conclusiones, a nuestra filosofía o a nuestra manera de ver la vida cristiana. Ellos no entendían el Evangelio porque esto se había constituido como una sombra en sus ojos, como una cortina que no les dejaba ver. Eso es lo que hace el orgullo. No nos dejará ver ni entender bien el Evangelio. Eso es lo que le pasaba a la familia, a los hermanos de Jesús. Ahora pasemos de
esta incomprensión, podríamos llamarlo así, la incomprensión de la familia de Jesús a Jesús. Pasemos de la incomprensión de la familia de Jesús a lo que dicen o la acusación de los escribas que aparecen aquí. Mire lo que dice el versículo 22, Marcos capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, miren cómo está el verbo, decían, no dice dijeron. ¿Hay alguna diferencia entre decir, decían y dijeron? Exacto. La actitud de estos perversos, de estos religiosos y de estos hijos del diablo, porque así los trata el Señor Jesucristo, y disculpen hermanos, era continua. Ellos no habían dicho que Jesús sacaba a los demonios o que Jesús obraba por el poder de Satanás. Ellos continuamente decían, proclamaban, anunciaban en el pueblo que el poder de Jesús no provenía de Dios. ¿Provenía de dónde? Del diablo, de Satanás. Decían, estaban diciendo que él tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Qué terrible. Hay algo interesante que me llama la atención aquí, que estos hombres no están negando que en Jesús hay poder. Ellos reconocen que en Jesús hay poder. Lo que están haciendo es con malicia, queriendo engatusar a la gente y engañar a la gente, diciéndole que efectivamente el poder que sale de Jesús no es poder de Dios, sino es poder de Satanás. Y en ese sentido, si comparamos lo que pasaba entre la familia del Señor Jesucristo y lo que decían estos hombres religiosos, hermanos, no es lo mismo no comprender completamente las cosas del Señor y bueno, aventurarse a decir algo así como quizá está mal de la cabeza, no lo entendemos, a afirmar maliciosamente que lo que hace, lo hace bajo el poder de Satanás. Y con esto no estamos justificando a la familia de Jesús. Pero estos escribas y fariseos que afirmaban conocer a Dios, que se jactaban de estar más cerca de Dios, eran los que peor insultaban y blasfemaban contra el Señor Jesucristo y contra Dios mismo, contra el Espíritu Santo. Hay mucha gente que no viene al Señor o no se acerca del todo al Señor porque aún no han probado las delicias de una vida entregada al Señor. Hay mucha gente que, digamos, intenta vivir el Evangelio a medias. Picoteo un poquito, pruebo un poquito, porque todavía no han probado el meollo de la vida que Cristo puede dar a una persona que se entrega completamente a Él. Pero eso es totalmente diferente de aquellos que toman decisiones en sus vidas y los colocan en una posición de enemistad abierta y directa contra Dios. Hay mucha gente, hermanos, que no solamente no quiere probar más de Dios, se pone en una posición, sus obras, sus acciones, sus palabras los colocan en una posición muy riesgosa delante del Señor. Tanto así que pueden llegar a blasfemar al Espíritu Santo. Y aquí no estamos hablando de solamente declaraciones, porque alguien dice, yo jamás en mi vida he dicho una barbaridad así. Sí, pero a veces nuestras acciones pueden constituirse, nuestras actitudes pueden constituirse una manera de rechazar y blasfemar las cosas de Dios.
Nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir nos coloca en la misma posición de estos hombres que blasfemaron contra el Espíritu Santo. En la posición de la incredulidad. En la posición donde se pierde toda sensibilidad para poder un día abrir el corazón a Cristo Jesús. Y si se pierde toda sensibilidad al Espíritu Santo, que es el que hace la obra de Dios en nuestras vidas, ¿qué posibilidad o qué oportunidad más hay para poder ser salvo? Si perdemos, hermanos, toda sensibilidad a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, no hay ninguna otra posibilidad de ser salvo. Si es el mismo Espíritu Santo el que viene hacia nosotros y quiere vivir en nosotros, y quiere transformarnos, y quiere salvarnos, y quiere sellarnos para ser completamente del Señor. Otra cosa interesante que podemos ver aquí, hermanos, según la declaración del Señor, es que no todos los pecados tienen las mismas consecuencias ni la misma gravedad delante del Señor. Es verdad, pecado es pecado, pero no todos los pecados tienen la misma consecuencia, ni el mismo peso delante del Señor Jesucristo. Desde el verso 23 hasta el verso 27, el Señor argumenta sobre lo que ellos acaban de decir. Lo que acataban o lo que habían dicho estos hombres religiosos era sumamente grave delante del Señor. El Señor Jesucristo les dice: tengan mucho cuidado con lo que están diciendo, porque cualquiera que comete este pecado no tiene jamás perdón de Dios y se convierte en reo de condenación eterna. Mire lo que dice el versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿No se dan cuenta? Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Es tan sencillo que ustedes se aventuraron a decir una cosa tan delicada y tan terrible en sus vidas, que por causa de estas cosas ustedes no tendrán salvación jamás. Era tan sencilla la lógica que el Señor Jesucristo les hace ver, que por la dureza de sus corazones ellos decidieron decir un insulto como ese. Y no por el insulto de ese momento, sino por la actitud continua que mostraban al Señor Jesucristo, la actitud de rechazo. Hermanos, el que permanece rechazando y rechazando y rechazando y rechazando las cosas del Señor, está cerrando la posibilidad de la vida eterna en su vida. No era por la palabra dicha en ese momento, era por las palabras dichas y por la actitud de su corazón cuando decían estas palabras. Eso se constituía en la peor blasfemia y en el peor pecado de sus vidas. El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que Él puede perdonar cualquier pecado. No hay un solo pecado que Él no pueda perdonar. Pero si una persona persiste en rechazar al Señor, llegará el día en que el Señor lo llame a su presencia. Y el día que el Señor lo llame a su presencia, no habrá más oportunidad. No existe, hermanos, el purgatorio. Y disculpen para los que creen que el purgatorio existe. No hay forma de seguir purificando pecados después de la muerte.
La palabra del Señor dice que todo aquel que comete este pecado no tiene más perdón de Dios. Lo que trata de decir el Señor es que entre la luz y las tinieblas no existe ningún tipo de compañerismo ni ninguna relación. Porque ¿qué compañerismo hay entre Satanás y Dios? Porque ¿qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay entre Belcebú y Cristo Jesús? Ninguno. Si Dios no hubiera primero, hermanos, atado a Satanás, ¿cómo entonces hubiera podido Él entrar en su reino para quitarle lo que era suyo? Debemos reconocer, hermanos, que en nuestra vida pasada nosotros le pertenecíamos a Satanás. Éramos propiedad de Satanás. Éramos hijos del diablo. Porque las obras del diablo queríamos hacer. Queríamos mentir, queríamos vivir inmoralmente, queríamos hacer lo que no es justo delante del Señor. Pero el Señor Jesucristo, para poder arrebatarnos de ese reino, porque la palabra del Señor dice que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, de condenación a vida eterna, de un reino de tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía primero que atar a ese hombre fuerte. Vamos a ver lo que dice. Mire lo que dice el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte en este pasaje? Satanás. Él es el hombre fuerte. Y saquear sus bienes. ¿Cuáles son los bienes de Satanás? Las almas que él tenía en su gobierno, bajo su dominio, bajo el pecado, bajo la condenación, bajo la muerte, caminando directo al infierno. Y saquear sus bienes, si antes no le ata. Hermanos amados, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y mostró su poderío sobre las huestes demoníacas, sobre las legiones de demonios, sobre ese cúmulo de demonios que habitaba en el cuerpo de ese hombre gadareno, hermanos, Él nos muestra que Él vino a atar al hombre fuerte, que el hombre fuerte no es más fuerte que el Señor Jesucristo, porque los demonios temblaron y tiemblan delante del poder de Cristo Jesús. Es solamente un preámbulo de lo que pasará un día. Es un preámbulo del Apocalipsis, que el Señor Jesucristo un día tomará al dragón, lo encadenará y lo mandará al infierno. Lo mandará al lago de fuego con todas sus huestes y con todos aquellos que siguieron a Satanás y que personalmente rehusaron a vivir la vida de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. No vino a darse una vuelta por el mundo. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, es pertenencia del diablo, es un bien del diablo. Ha sido conquistado por el diablo. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que por medio de un hombre la muerte y el pecado pasaron a todos los hombres. Pero el Señor Jesucristo vino a hacer lo que el primer Adán no pudo hacer: obedecer a Dios, vivir en santidad, hacer su voluntad. Y ahora Él es el Adán que ata a Satanás, ata al hombre fuerte y le arrebata
aquellas almas que le pertenecen a Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos de nosotros practicábamos el pecado antes de vivir en la vida cristiana? Practicábamos el pecado, vivíamos en el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Lo más chévere que había para nosotros era surfear en las olas del pecado, ¿sí o no? Porque el diablo peca desde el principio. ¿Quién de nosotros no era posesión de Satanás? Éramos posesión de Satanás. Porque hacíamos lo que hacía el diablo, pecar. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Para deshacer las obras del diablo, para atar al diablo, para atar a Satanás, para que tú y yo seamos libres, para que podamos ver, para poderle decir no al pecado sin que el pecado se enseñoree de nosotros. ¿Cuántas veces el pecado toca la puerta de nuestros corazones? Y la canción dice, dile no, no, no. Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Si el pecado toca la puerta de tu corazón y te dice, déjame entrar, dile no. Con autoridad, porque eres hijo de Dios, porque le perteneces a Cristo Jesús, porque fuimos comprados por precio de sangre preciosa, hermanos. Dile no y verás que el diablo huye. Dile expresamente, dile, yo no voy a pecar porque no quiero agradar al diablo. Quiero agradar ahora a mi Padre que es Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para atar al diablo, para deshacer las obras de Satanás, hermanos. En segundo lugar, el Señor les señala que la blasfemia que ellos habían proferido no había sido contra Él ni contra su Padre, sino contra ¿quién? Contra el Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, lo cual no les sería perdonado jamás. Debemos tener cuidado con las cosas que decimos, hermanos, porque ello demuestra cuál es nuestra posición espiritual delante del Señor. Una persona que blasfeme contra Dios, una persona que hable contra el Evangelio, una persona que insulte a un cristiano y persista en esa actitud, lo único que está haciendo es cauterizando su propio sensor para darse cuenta o sentir que es Dios el que le está llamando al arrepentimiento. Y si ese sensor llega a fallar y llega a destruirse y llega a deshabilitarse, ese sensor no volverá a funcionar jamás en su vida y será reo de muerte y no habrá para él más perdón. No habrá más perdón para el que persista rechazando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene a nuestras vidas para sensibilizarnos delante del Señor, para hacernos ver nuestro pecado. Pero si tú lo sigues rechazando y lo sigues rechazando, el libro de Hebreos dice que si oyereis hoy su voz, que dice, no endurezcáis vuestros corazones. Pero la gente endurece más y más sus corazones. Y un día no habrá más oportunidad. Debemos tener cuidado, hermanos, con lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que blasfeme y hable contra las obras del Espíritu Santo es una persona que está cerrando la puerta de su corazón a la salvación del Señor. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45.
Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, verso 45. Dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que demuestran nuestras palabras? Cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas se van por otro lado, cuando aparentemente Dios no responde a nuestras oraciones, ¿qué es lo primero que decimos? Ten cuidado. Cuidado, tus palabras te ponen en una posición riesgosa delante de Dios. Ten mucho cuidado. Mis amados hermanos, dos consideraciones importantes que el Señor Jesucristo nos deja más adelante sobre quienes verdaderamente son su familia. Dos cosas. La primera cosa, mire lo que dice el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre. ¿Era o no era su familia? Sí, ¿no? Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Como diciendo: hey, ojo, deja de hacer lo que estás haciendo porque hay gente importante que te está buscando afuera. Gente importante, dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí, ellos son mi madre y mis hermanos. Estos que están aquí. Porque ellos no le creían. Porque su madre y sus hermanos no le creían. Pensaban que estaban locos. Gracias a Dios, a lo largo de la historia, nosotros posteriormente vemos que su madre fue una mujer que amó a Cristo Jesús con todo su corazón, María. Vemos que su hermano fue uno de los hombres más importantes entre los apóstoles, su hermano Jacobo, de quien tenemos el día de hoy la carta de Santiago, una carta preciosa, hermano del Señor Jesucristo. Pero en este entonces era todo lo contrario. Ellos no son mi madre y no son mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dos consideraciones importantes que el Señor Jesucristo nos da sobre quiénes son verdaderamente su familia. Los que muestran interés por su palabra. ¿Quiénes estaban sentados en ese momento? Aquellos que querían escuchar la palabra del Señor. Aquellos que le daban importancia a la palabra del Señor. Aquellos que no despreciaron sus palabras, tal como lo hicieron su familia y los escribas. A ellos el Señor Jesucristo le dice: ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Aquellos que prestan su oído a las cosas del Señor. Aquellos que se sientan a la mesa del Señor para recibir alimento del mismo Señor Jesucristo por medio de su palabra. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra del Señor? Desprecio, interés. Frialdad, aprecio. El Señor Jesucristo los señala. Los miró primero, dice, ¿no? Los mira. Y mirando a los que estaban ¿qué?
sentados alrededor de ¿quién? De Él. Primero, para hacer la voluntad del Señor, para vivir en santidad, para vivir en obediencia, para vivir agradando al Señor, tienes que sentarte alrededor del Señor. Si no nos sentamos, hermanos, alrededor de la mesa del Señor, no podremos vivir dentro de la voluntad de Dios. Habíamos comenzado diciendo que muchas veces nuestro orgullo es el factor primordial por el cual nosotros no nos podemos acercar al Señor. ¿Qué es lo que impide que nos acerquemos al Señor? El día de ayer tuve la oportunidad de estar en el sepelio del padre de nuestra hermana Lina y me dieron la oportunidad de compartir el Evangelio en esa noche y le preguntaba a los oyentes, a la gente que estaba ahí, ¿qué les impide acercarse al Señor? Porque Dios no está buscando gente sin pecado. Dios no está buscando gente perfecta. Dios no está buscando gente impecable. Suficiente con su Hijo Jesucristo, que es sin pecado, es impecable, no puede pecar. Es santo, 3 veces santo. Él viene a buscar gente pecadora, gente que está sumergida en el lodo cenagoso. Eso viene a buscar el Señor, porque no hay nada más santo fuera de Él, de su misma persona. Dios no viene, hermanos, por gente que se cree buena. Dios viene por gente que se humilla delante de Él y le dice: Señor, aquí está mi vida, tómala si te sirve. Está despedazada, está sucia, está rota. Me he revolcado en el pecado como ni tienes idea. Si algo puedes hacer con mi corazón, te lo entrego. Esa es la gente que Dios viene a buscar. Gente que se siente alrededor de su palabra para aceptarla y posteriormente vivirla con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta la importancia o la gravedad de rechazar al Espíritu Santo? ¿Quién es el que hace que tú pases de una vida pervertida, de una vida de engaño, de una vida mala, de una vida de mentiras, de una vida fría a las cosas del Señor, a una vida llena del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mismo. Él es el que nos enciende. Acércate a Cristo Jesús ahora. No lo desprecies más. No lo despreciemos, hermanos. Él lo puede hacer en nosotros. El día de hoy cantamos: sé que lo harás otra vez. Te desanimaste, confía en el Señor. Él lo hará de nuevo. Traerá el ánimo que necesitas. Dejaste de confiar en el Señor, tranquilo. Confía en el Señor, descansa en el Señor, busca al Señor, pon delante del Señor tu petición. Él lo hará nuevamente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sin la ayuda del Señor no podemos levantarnos nuevamente? Nos caemos muchas veces, ¿sí o no? Nos caemos muchas veces. Pecamos muchas veces, fallamos muchas veces, nos desanimamos muchas veces, dudamos muchas veces, pero el Señor lo hará otra vez. Te levantará, inyectará la gasolina espiritual que tu alma y tu corazón necesitan. Pero búscale, solamente búscale. Búscale con todo tu corazón, hermano. Amigo que estás aquí, búscale con todo tu corazón. 2 consideraciones importantes de Jesús sobre quienes son verdaderamente su familia: los que muestran interés por su palabra. En segundo lugar, los que hacen la voluntad de Dios, los que ponen en práctica su palabra. Mire lo que dice el versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Comenzamos escuchando su palabra, honrando su palabra, priorizando su palabra y terminamos buscando hacer la voluntad de Dios. No hay otra fórmula. No es sino por medio de la palabra del Señor, que es vida, que es fuente de energía, que es miel dulce más que
la miel del panal, la miel de las abejas. Es más dulce que la miel. Nos llena de energía. Si no fuera por la palabra del Señor, hermanos, viviríamos una vida totalmente alejada de Él. Es la palabra del Señor la que nos enciende, la que fortalece nuestra fe, la que nos ayuda en medio de las dudas, la que aclara nuestras inquietudes. Los que hacen la voluntad de Dios y ponen en práctica su palabra. No es suficiente escuchar la palabra de Dios, pero comenzamos escuchando la palabra de Dios. No es suficiente, pero debemos ir por ahí. No es el lugar donde nos debemos quedar, solamente ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Santiago? Porque no debemos ser tan solamente oidores de la palabra de Dios, sino también, más bien, hacedores de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos dice, cuidado, te vas a quedar en una posición de religiosidad. El que solo escucha, el que solo aprende pero no pone en práctica nada. No te quedes ahí. Los que hacen la voluntad de Dios. De nada nos sirve, hermanos, tener tantos años en el Evangelio. A veces nos jactamos. Debemos tener cuidado con esa jactancia. Yo tengo muchos años en el Evangelio. Tú no me vas a venir a mí a enseñar lo que dice la Biblia. Yo soy experto. Yo fui maestro de escuela dominical, la gente dice. Yo fui predicador. Yo me paraba en los más grandes escenarios. Pero ahora ya estoy un poquito alejado, estoy un poquito frío. Hermanos, esto no se trata de nuestra jactancia. De nada nos sirve tener tanto tiempo en las cosas del Señor sin mostrar verdaderos cambios en nuestro carácter. ¿Qué está haciendo Dios en tu carácter? Cuéntanos, ¿qué está haciendo Dios en tu carácter? ¿Qué está haciendo Dios en tus hábitos? ¿Cuál ha sido la transformación que ha traído el Señor Jesucristo a tu vida después de haberle conocido y después de haberle escuchado? Dejemos, hermanos, toda religiosidad. Nos esforzamos por agradar a Dios en nuestras acciones. Queremos luchar contra el pecado. Aunque nos cueste, nos costará, siempre nos costará. Lo más difícil que nos va a costar es negar el orgullo, aceptar que necesitamos a Dios, doblar nuestras rodillas. Necesitamos que el Señor doblegue nuestras rodillas delante del Señor. Debemos entender, hermanos, que más importante es agradar a Dios antes que a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Y cuando el Señor Jesucristo nos pregunte quién es mi madre y mis hermanos, con gozo podamos estar ahí, sentados a la mesa del Señor, haciendo su voluntad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti para poner en tus manos nuestros obstáculos. Aquellas cosas, oh Dios, que nos impiden venir delante de ti con un corazón diferente, con un corazón distinto. No como la familia de Jesús, que le dijeron que estaba loco, que estaba fuera de sí, que tenía un tornillo flojo. Tampoco, peor, como los escribas, diciendo y anunciando que el poder de Jesús era el poder del diablo. Señor, no queremos caer en ninguno de estos pecados que nos ponen en una posición riesgosa de condenación y de juicio eterno. Permítenos vivir, Señor, agradándote a ti. Quita de nosotros todo orgullo, todo argumento que no provenga de tu palabra, que provenga de nuestro corazón.
para que se convierta en carne en nuestra vida, para que se convierta en filosofía en nuestra vida. Destruye esa filosofía, Señor. Destruye todo argumento liberal en nuestra vida y permítenos, Señor, vivir para ti. Aprovechando bien el tiempo, velando y orando, porque los tiempos son malos. Porque es necesario que nos acerquemos a tu palabra. Porque es necesario, Señor, que cambiemos nuestras actitudes. Te ruego, Señor amado, por el corazón de esta iglesia y por mi propio corazón, para que el día que tú vengas por nosotros, puedas venir por tus hermanos, por tu madre y por tus hermanas. Gracias te damos por darnos el gozo de ser familia de Dios y discípulos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te ruego que si en esta mañana hay alguna persona que todavía, Señor, no se acerca a ti, que necesita creer en el Evangelio, que necesita abrir su corazón delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi corazón roto, aquí está mi corazón sucio, aquí está mi corazón deshecho. Si algo puedes hacer con él, te lo doy, te lo entrego. No más mi propia vida, no más mis propias decisiones, no más mis sueños. Lo pongo todo delante de tu presencia. Suelto el orgullo, suelto la arrogancia, suelto todo espíritu liberal y rebelde delante de ti. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amén y amén.